Ya, ahora sí se escucha. Sí, profesor. Ya, listo. Ahí está mejor, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir comenzando, muchachos. Ya, como les dije, muy bien, si irán a Machu Picchu algunos. En sueños. Bueno, ya no importa, ¿ya? Mientras estos están haciendo sus preparativos para sus fiestas patrias, algunos en algún breve momento seguramente ya comenzarán con la preparación. Ya están las parrillas listas, seguro está llegando tu familia, o en la tarde, en la noche, llegan tus tíos, tus primos, vas a ir a la casa de los abuelos, bueno, qué sé yo. Al menos a la casa del abuelito o la abuelita irás, ¿no? Muy bien, mientras tanto, a ver, vamos entonces preparándonos por acá. Mira, bueno, no coincidió con Historia del Perú esta semana, nos toca hacer Historia Universal, pero en el contexto internacional, ¿ya? Vamos hacia los años, finales de los años 80, entrando los años 90, con los grandes cambios políticos, sociales y económicos en el mundo. ¿Está bien? Entramos bueno, nos aperturamos hacia la era de las tecnologías, ¿no? De las herramientas tecnológicas, su difusión y su masificación de su uso en el mundo, ¿correcto? Así pues, la tecnología a través de las computadoras comienzan a extenderse por el mundo, también la facilidad de las comunicaciones, ¿no? Los aparatos móviles, y lógicamente esto se catapulta aún más con la llegada de la Internet, ¿ya? Todo ello fue dado debido a la caída del bloque comunista, ¿correcto? En el mundo, en Europa Oriental, cae la Unión Soviética, caen los países aliados o satélites soviéticos, caen los amigos de la Unión Soviética, todos debido a una crisis económica muy aguda, al retraso tecnológico, ¿no? La paralización de sus industrias y una serie de inconvenientes económicos, socioeconómicos, que lo llevaron finalmente a su desintegración, a la desaparición de la Unión Soviética y el ascenso, ¿no? Económico y político de los Estados Unidos, ¿no? El ascenso del capitalismo y el retorno, bueno, al contexto internacional unipolar, un nuevo una nueva potencia económica, potencia militar, potencia financiera, potencia cultural, los Estados Unidos. ¿Correcto? Algunos hablan de un nuevo imperialismo, ¿no? El imperialismo del capitalismo o del neoliberalismo introducido por los Estados Unidos. Ya la nueva hegemonía mundial, que a esta etapa imperialista, este nuevo imperialismo, que ya no es necesariamente militar, bueno, se inició de forma militar, pero hoy en día ya ese imperialismo no es militarizado. Estados Unidos no moviliza tropas a todos lados para poder dominar, sino lo hace ahora de manera cultural, a través de herramientas tecnológicas, a través de la tecnología y la dependencia tecnológica y de las comunicaciones por parte de la población. ¿Ya? Ese imperialismo que ahora es económico y tecnológico, claro, que nos hace dependientes justamente de la potencia mundial, y en este caso de la economía capitalista norteamericana. Bueno, durante varias décadas, hasta que entramos al año 20, recuerda, el año 20 para adelante, bueno, sin COVID, ¿no? Estamos hablando del etapa inclusive pre-COVID. ¿Qué sucede? Surge una nueva potencia económica mundial y global, hoy en día, ¿no? Que es el dolor de cabeza, económicamente hablando, para los Estados Unidos, que ahora es China. ¿Está bien? Muy bien, el surgimiento de China como la gran potencia económica y el nuevo socio comercial de gran parte del mundo. Otra vez el mundo se está llevando hacia una tendencia bipolar económicamente hablando. Pero no son muy diferentes, eso sí, hay que resaltar. Eso de que la China comunista no es tan cierto, ¿no? Hoy China, eso no es comunismo, ¿no? No es comunismo como el de los años soviéticos, ¿no? No, esta es una China comunista, solamente en realidad comunista para imponer su dictadura o su régimen tan férreo y controlador dentro de sus fronteras. Pero hacia afuera, recuerda que China practica una economía totalmente capitalista, neoliberal, ¿no? Eso de alentar las importaciones, exportaciones, el punto de vista económico, empresarial, tiene industrias nacionales chinas que llevan su economía y explotan recursos en otros países. Eso no tiene nada de comunista, ¿no? Eso es totalmente neoliberal. China practica el neoliberalismo, el capitalismo de sus fronteras hacia afuera y de sus fronteras hacia adentro una férrea dictadura. ¿Está bien? Pero eso por ningún lado es
el comunismo, ¿no? Se le dice, lógicamente, ¿no? Los capitalistas le dicen comunista para que, lógicamente, tratar de minimizarla, ¿no? De opacarla, pero pues China es hoy una economía muy sólida, es la segunda o ya casi primera economía mundial. Está a un paso de serlo, ¿no? Un error americano y ¡pum! Los chinos ya serían la nueva potencia. Basta solo un error del capitalismo americano para que no sé cómo llamarlo, sí, inclusive, ¿no? Esta mezcla económica capitalista china pueda tener control global. Bueno, ya, y China también, ¿no? Lógicamente, ¿en qué ha basado su poderío económico y financiero? A través de que también la tecnología. Y China lo ha hecho copiando, pegando, imitando, ¿no? No ha hecho nada nuevo. Lo que ha hecho es copiar, pegar y simplemente darle un precio accesible para todos. China ha conseguido pues un potencial económico a partir de qué? De los países tercermundistas. Mientras que Estados Unidos trató de dominar a los países del primer mundo, pelear por las potencias mundiales, China no se ha ido a pelear con las potencias mundiales, con la economía, no. China ha ido a abarcar los mercados de los países en de Latinoamérica, no importa algo de China. Todos. Si las industrias del primer mundo ensamblan parte de sus fabricaciones, sus productos, lo ensamblan, ¿en dónde? En plantas o en fábricas chinas, porque le resulta mucho más económico. Así China dinamiza su economía. Todos tienen trabajo en China, sí. Todos tienen empleo. Claro que hay pobreza también en China, pero toda la mayoría, la parte de su población tiene empleo, debido a que sus principales empresas o plantas lo que hacen es ensamblar productos o artefactos electrodomésticos o tecnológicos de las grandes marcas mundiales en su territorio, a un precio más bajo que lo harían en territorio japonés o norteamericano. ¿Está bien? Y luego se los mandan y ellos vean que el precio lo venden. China te cobra baratito por ensamblártelo. ¿Ya? Y así genera más empleo para su gente. Bueno, ya es otra visión económica, ¿no? Pero como te repito, y creo que tu profe de economía también le puedes preguntar, ¿en realidad es comunismo lo que se practica en China? Te va a decir, pero no creo, dudo mucho que te diga que eso es comunismo. No, es muy difícil, ¿no? En realidad es como cualquier país capitalista hacia afuera, China, ¿no? Hacia adentro, en sus fronteras es otra visión, es otra situación, pero hacia afuera es un país más capitalista. Bueno, ya te decía entonces, cae la Unión Soviética, ascenso al poder, el auge económico norteamericano, está la reunificación de las Alemanias, la globalización y también, lógicamente, que este sistema económico neoliberal también ha presentado fallas, también ha tenido problemitas. Sobre todo los problemitas están asociados cuando hay problemas con los combustibles. En los primeros tiempos de este neoliberalismo, cuando ha fallado o cuando ha habido crisis por el tema del petróleo, el combustible, el cambio del precio del petróleo muchas veces ha influido generando problemitas al sistema neoliberal. Como hasta el día de hoy, ¿no? Cada vez que el petróleo sube, baja, genera ciertas turbulencias, ¿no? Económicas en el modelo neoliberal. Bueno, la crisis y desintegración de la Unión Soviética, ¿correcto? Bueno, se caracterizó por el fin de la unidad de los estados que fueron parte de la Unión Soviética y la imposición de un modelo económico capitalista de corte liberal en Rusia, en la Federación Rusa. Claro, esto llega a su fin cuando los tres grandes de la Unión Soviética deciden separarse, ¿no? Hablamos de Rusia y Ucrania. ¿Está bien? 78, ¿correcto? Los grandes ingresos por la venta de petróleo, el fuerte endeudamiento internacional, entre el 78 y el 85 por parte de la Unión Soviética. Y esto, recuerda que también fue impulsado por la estrategia americana de ¿qué? De agarrar y comenzar la carrera espacial. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la carrera espacial? ¿No? Los famosos extrabordadores, ¿no? Los viajes al espacio, ¿te acuerdas? Yuri Gagarin, Tereskova, los americanos con sus Apolos, ¿no? Los Apolos por un lado, del lado americano, ¿ya? Generaron en la Unión Soviética un desgaste económico tremendo. Creo que también te lo dije. ¿Por qué los americanos no fueron afectados tanto por esta carrera espacial? Porque los americanos lo hacían a través del financiamiento de sus principales industrias, sus principales empresas financieras, además que el Estado gana dinero a partir de ¿qué? De la recaudación de impuestos y con ello puede invertir.
lo que no tenía la Unión Soviética. Recuerda, la Unión Soviética no se cobra impuestos, es un modelo diferente, el modelo es planificado. Se planifica, claro, los gastos de la familia, la gente, la producción, pero no se planificaba ganar billete o sacar dinero del mercado para poder invertir en la carrera espacial. O sea, no había, el Estado no ganaba nada por impuestos, ¿no? Comisiones, etcétera. Simplemente sacaban, retiraban dinero impreso del mercado, de los mercados satélites, para tratar de gastarlo en la carrera espacial. Y esto ya no pudo más, ¿no? Sus científicos también escapan de los soviéticos porque no se les paga, ¿no? O sea, el trabajo científico tan arduo no tiene pues financiamiento, no tiene incentivo. Lo que es en el lado capitalista es diferente, ¿no? Según tus diplomas, tus títulos, tus grados y todo lo que has investigado, se te paga un poco más. Entonces, esa competencia de mercados y pagos hace que también los científicos soviéticos escapen, ¿no? Y entonces la Unión Soviética va quedándole targada en este proceso. Entonces, eso motiva fuerte endeudamiento. Y lo peor de todo, ¿quién le presta a la Unión Soviética? ¿Estados Unidos directamente? No. A Estados Unidos no le pide plata a la Unión Soviética. ¿Qué le va a pedir, no? ¿A quién le piden? A la Alemania Occidental, a la Alemania Federal. ¿Ya? A la Alemania Federal le piden financiamiento, préstamos para subsidiar su carrera espacial. Y la Alemania Federal presta, tiene billete también, pues desarrolló su industria con una economía galopante. Además de que indirectamente Estados Unidos ponía también ahí, ¿no? Para endeudar a los soviéticos. ¿Ya? Hasta que ya la economía no daba más en la Unión Soviética y no tenían cómo pagar. Es por ello que se devuelve la otra Alemania. Se entrega a la Alemania Oriental a cambio de ¿qué? De saldar la deuda, ¿no? Bueno, y la presión de Estados Unidos con la doctrina Reagan. Bueno, en las reformas de Gorbachev ya se acelera la desintegración cuando llega al poder en el año 1985 Mikhail Gorbachev como líder o presidente del Partido Comunista Soviético. ¿Ya? Durante estos años de gobierno de Gorbachev se sintió una fuerte presión por parte del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Por parte también de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, para establecer reformas neoliberales en la Unión Soviética. Se implementan políticas, reformas económicas y políticas y sociales en el marco del nuevo gobierno de Gorbachev. Gorbachev en realidad lo que hace es buscar acercar al Partido Comunista, al Estado comunista, al gobierno, en realidad con la población. Había un gran distanciamiento por toda esta situación y el contexto político, es decir, económico, además del desabastecimiento, ¿no? Comienzan la inflación. Entonces, esto lo lleva a querer él buscar que el Partido Comunista o los líderes comunistas, el partido se acercara hacia la población a través de la perestroika y el glasnost, ¿correcto? En el caso de la perestroika, dar vistazos, dar brochazos de políticas económicas capitalistas en el sistema soviético, ¿no? Dar pinceladas del neoliberalismo en la Unión Soviética, como sobre todo privatizando, comenzando a privatizar empresas. Quizás no las más importantes, no las estratégicas, pero sí algunas empresas comienzan a ser privatizadas. ¿Y quiénes son los que quieren comprar empresas en la Unión Soviética? Lógicamente, los Estados Unidos, ¿correcto? A través de sus aliados busca justamente, a través de la privatización, entrar y dominar algunos recursos soviéticos. El glasnost, bueno, esto aceleró también el problema, ¿no? Agudizó la crisis. El glasnost, también implementado dentro del marco de las políticas, dentro del marco de los cambios, ¿no? Políticos y sociales. En el caso de Glasnost, esto aperturaba la libertad de información, también la libertad de expresión, así como la reorganización política. Es más, ¿no? Gorbachev se atreve a convocar elecciones, claro, no presidenciales, pero elecciones regionales, locales, para elegir autoridades locales. Me refiero pues, a lo que aquí equivaldría a alcaldías, ¿no? Alcaldías, gobiernos regionales, ¿no? Algo así. Bueno, entonces para acercar al partido, ¿no? Para democratizar la política soviética. Esperando que, lógicamente, al hacer esto, al convocar estas elecciones, ¿ya? Locales, regionales, pues la población optara por elegir a los líderes del Partido Comunista, ¿no? Que ellos ganaran algunos de estos gobiernos locales. ¿Y qué pasó? Todo salió mal, ¿no? Quienes ganan son los opositores, arrasan, ya justamente los independientes
que la mayoría son capitalistas, otros neoliberales, algunos nacionalistas, que ganan estas elecciones internas que comienza a convocar Gorbachov. Entonces, al final, se le llena de oposición los gobiernos locales, las autoridades locales. Entonces, ¿qué hacen los gobernantes locales? Como todo, la mayoría son de oposición, son de derecha, capital y procapitalismo, lo que hacen es, lógicamente, sabotear las grandes obras públicas que hacía Gorbachov. ¿Ya? Entonces, aceleró el proceso, ¿no? Ahora, la libertad de información, también la libertad de expresión. Lo que buscó Gorbachov a través de ello es que se diera a conocer a través de los medios de prensa, correcto, con esta apertura de información, que dieran a conocer las obras que dejaba pues el Partido Comunista, ¿no? Lo que hacía el gobierno, las obras para la población o en beneficio de la población. Y no, ¿qué hizo la prensa? Como le gusta hacer la prensa en todas partes, no solamente en el Perú, ¿eh? La prensa sensacionalista, ¿no? Que lo que hace, lo que te informa, no es lo que puedan estar haciendo a favor de la población. Lo primero que te informa es la corrupción. Y lógicamente que también, sí, pues, ¿no? Un gobierno de un mismo partido durante varios años implica sí o sí corrupción. Acá en el Perú lo hemos pasado. Si no, pregúntale a la gente que rodeó a Leguía, después Lonceño, todos comenzaron a ser encarcelados, comenzaron a caer uno por uno en prisión, ¿no? Debido a los actos de corrupción, pero estratosféricos también que se dio con Leguía. Lo mismo se repitió con quién, hace poco con el expresidente, hoy sigue cumpliendo su cadena perpetua, el presidente Fujimori. Correcto, el ex dictador también, mira, más de una década en el gobierno que generó ello, corrupción. Eso es algo que se ha repetido en gran parte del mundo, ¿no? En aquellos gobiernos o regímenes que han tenido más de uno, dos, tres periodos gubernamentales, sí o sí, se ha observado, se es testigo de qué? De la corrupción. Si no, pregúntale también a los amigos venezolanos, ¿no? El mismo partido, ¿cuántos años en el poder? Y dime si no hay corrupción o no. Lógicamente que sí debe haber, ¿no? Ya, y por eso muchos están escapando. Bueno, entonces, esto mismo ocurre con el Partido Comunista. Ya la prensa lo que hace es comunicar las denuncias sobre corrupción, sobre malversaciones, ¿no? Sobre obras inconclusas y más aún se da una situación que empeora más la imagen, ¿no? Del Partido Comunista. ¿Cuál fue? El desastre nuclear en la provincia de Chernobyl, ¿no? En territorio ucraniano. ¿Te acuerdas de Chernobyl? ¿Ya? ¿Qué sucede con la planta nuclear? ¡Plum! Vuela. Un error motivó el desastre nuclear en Chernobyl. Miles fueron víctimas de este desastre nuclear. No solamente perecieron con el escape, ¿no? de la energía nuclear, sino que muchos quedaron con las secuelas, ¿correcto? Las malformaciones, deformaciones, y los hijos que nacían en Chernobyl, ¿qué pasó? Se convirtió en una ciudad fantasma, una provincia fantasma, Chernobyl, durante varios años y hasta el día de hoy. Todavía caminar por Chernobyl significa contaminarse, ¿no? Hay todavía radiación dispersa en esta zona. Claro que los niveles han bajado, pero aún contiene, ¿ya? Entonces, esto hizo aún más que se desprestigiara la imagen, lo poco que le podía quedar al Partido Comunista, ¿no? Muy bien, para 1988 se declaró la bancarrota en la Unión Soviética. O sea, ni siquiera llegaba al fin de su gobierno, ya estaba en bancarrota. Claro, la oposición ya tomaba el control, ¿no? Cursos de la Unión Soviética, ya era insostenible. Año 88-89 ya no se podía más. Esto llevó al fin, perdón, de la Unión Soviética, ¿no? El rebrote de los nacionalismos se da en este periodo. Así se da, por ejemplo, ¿no? Las rebeliones nacionalistas que buscaron tener control político y salir de o desligarse de la Unión Soviética. Ocurrió en Lituania, Letonia, y terminan separándose de la Unión Soviética por decisión propia. ¿Está bien? De acuerdo, luego vienen los acuerdos de Alma-Ata, que genera la desintegración formal de la Unión Soviética dentro del marco de los acuerdos o del Tratado de Minsk, ¿correcto? En 1991, donde los tres grandes deciden ya separarse y disolver o generar la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Me refiero a Rusia, Ucrania y Bielorrusia, ¿correcto? Que eran los principales, porque los estados que estaban hacia el sur ya, los que colindaban con la parte asiática, ya no tampoco daban más, ¿no? Finalmente, Kazajstán, Uzbekistán, todas al final terminan separándose de la Unión Soviética. ¿Y quién va y financia su reconstrucción? Porque lógicamente no es que se van porque tienen plata para
para invertir y comenzar sus proyectos políticos. No, están nicias, están todas en la bancarrota. ¿Quién es el principal financista? ¿Quién viene con los dólares a prestarte y a mover tu mercado y a decirte, yo te presto a cambio de qué? Déjame tus empresas estratégicas, ¿no? Exacto, USA, ¿no? Superman aparece, ¿ya? Para ayudar y auxiliar a esos países de la Europa Oriental, para mover sus economías. ¿A cambio de qué? Dame tu petróleo, ¿no? ¿Ya? Porque recuerda que hay regiones ricas en petróleo aquí, en Bielorrusia, en Ucrania, ¿ya? Y en la parte oriental de Rusia. Bueno, ¿ya? Entonces sí se decía la desintegración. Consecuencias, el nuevo orden mundial, la nueva hegemonía mundial, la unipolaridad, te decía, por parte de los Estados Unidos, ¿ya? Y la crisis ideológica del sistema socialista, ¿no? Con esta situación, el modelo comunista, socialista, decae, ¿no? La corriente ideológica cae, los seguidores del comunismo lo abandonan y comienzan, lógicamente, a abrazar nuevas tendencias ideológicas, capitalistas, neoliberales o anarquistas también, ¿no? Ya, bueno, eso también lo que has observado en el mundo, ¿no? Fracasa el capitalismo, si te acuerdo, y vas a observarlo, que si el capitalismo también entra en problemas, se agudizan y nos lleva a una crisis tremenda, la gente ¿qué va a hacer? Criticar el capitalismo, alejarse de él y abrazar otras tendencias ideológicas. Si fracasó el comunismo, también la gente abandonó la tendencia comunista y comenzó a buscar o a abrazar nuevas tendencias ideológicas, ¿no? Algunos sobre todo se pagaban al nacionalismo, ¿ya? Entonces, ese es la consecuencia, ¿no? Producto de la desintegración de la Unión Soviética. Muy bien, a ver, la crisis se evidencia con la reunificación de las Alemanias, ¿correcto? La reunificación alemana fue el proceso de absorción de la débil República Democrática Alemana, que es la Alemania Oriental, socialista, por la poderosa República Federal Alemana, capitalista, ¿ya? Recuerda que después de la división, lo que hace Estados Unidos a través del plan económico, ¿te acuerdas? El plan económico, el plan Marshall, lo que hace es inyectar dinero, invertir en la industria alemana. Estados Unidos es el principal financista, no más que Inglaterra o Francia. Es Estados Unidos que invierte, presta, financia el desarrollo industrial alemán, lo hace nuevamente una potencia económica importante, tanto así que hasta Inglaterra se siente mal de que Estados Unidos haya apoyado tanto a Alemania para su industrialización, haciéndole una competencia y hasta es más, ponerla como la primera potencia europea sobre Inglaterra o sobre Francia, ¿no? Entonces, causas de esta reunificación, el desarrollo industrial y la política de acercamiento a Oriente por parte de la República Federal Alemana, ya las reformas de Gorbachev que te decía, el perestroika y glasnost, y el estancamiento y atraso de la República Democrática Alemana, de la Alemania Oriental, la hambruna, la crisis, ¿no? Motivada por la falta de empleo, ya la falta de alimentos en los mercados, el desabastecimiento, la inflación, el constante aumento de los precios, ya, y que ya no podía sostenerse más en el lado oriental de Alemania. Además, el endeudamiento, ¿correcto? Cuando estamos hablando de la reunificación alemana, ojo, estamos hablando de el año 90-91, ¿está bien? Ya en el 88 los soviéticos no tienen ya con qué poder sostenerse. Entonces, ya para el año 89 comienza la idea de separarse. Año 90-91 se confirma la separación. Entonces Alemania viene y te dice, otra Alemania, ¿no? La que le debes, ya, se van a separar, bacán. ¿Y quién me va a pagar? Se miran los países soviéticos, nadie tiene para pagar, ¿correcto? Nadie se quiere comprometer a pagar. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, pues no tienes para pagar, me tienes que empeñar algo, ¿no? Darme una garantía o darme algo a cambio de la deuda. ¿Y qué hicieron los soviéticos? Bueno, ya se están separando, ya sabes qué, ya no puedo sostener, mejor quédate con la otra Alemania, te la devolvemos. ¿Está bien? Y eso entonces generó el derrumbe del muro de Berlín. Recuerda que el muro de Berlín, esta fortificación, ¿ya? Se construye en los años finales de los años 40, 50, se construye con qué objetivo? Separar a los Alemanias, ¿cierto? ¿Ya? Y en estos muros, recuerda, el ejército soviético lo custodiaba, lo vigilaba para evitar que la gente pasara de un lado al otro en el muro, ¿ya? Que la gente alemana oriental escapara. Pero cuando se da la caída del muro de Berlín, año 91, ya, perdón, 89, esto es televisado en el mundo.
ya se transmitió en vivo. Fue uno de los primeros eventos televisados en la cual se observaba, ¿no? La caída del muro, ¿ya? Los alemanes del lado occidental picaban con sus lampas, picos, todo el mundo fue hacia el muro a darle de golpes al muro, ¿no? A combazos a tumbarlo. Y se logra, ¿correcto? Al lograrse, lo curioso era que no había ni un soldado ruso o soviético en el muro. O sea, nadie lo estaba vigilando. Era cualquiera iba con su comba, lo golpeaba y nadie te decía nada. Eso era algo curioso que llamó la atención. ¿Qué ya había pasado? En realidad se había dado las conversaciones para que se permitiera este acto y las tropas alemanas de Alemania Occidental pudieran pasar a la Alemania Oriental, ¿no? Y darse la reunión de las familias y todo el acto público que se dio, ¿no? Bueno, esto quedó sellado con la firma del Tratado de Moscú, el Tratado 2+4, de las dos Alemanias más los 4 países garantes o vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La potencia que se vieron así entonces Alemania en el año 45 permitieron que éstas se reunificaran, ¿ya? Y con ello saldada la deuda de la Unión Soviética. Muy bien, así entonces el nuevo orden mundial, el periodo de organización política, económica, comercial, militar y cultural a nivel global, tras la culminación de la llamada Guerra Fría. Con esto entonces se marcó el fin de la Guerra Fría. En el aspecto político-militar, los conflictos dejaron de ser globales y pasaron a ser regionales, locales. ¿Por qué? Porque, como te decía, ¿no? Mucha gente que se aleja del comunismo, el socialismo no funcionó, te falló, ¿correcto? Entonces te alejas, pero ¿eso a qué te lleva? No vas a irte hacia el otro lado, ¿no? Al frente. No, muchos, o sea, el que se decepciona del comunismo no va a ir de frente a abrazar al capitalismo y viceversa, ¿no? El que se decepciona del capitalismo no va y busca abrazar al comunismo, no ocurre eso, ¿ah? O sea, tú estás, por ejemplo, chicos, ustedes varoncito, ¿no? Las chicas también, están con su pareja actual, hay un problemita, se alejan, se distancian y no van a ir a abrazar al ex, ¿cierto? No vas a buscar eso, ¿no? No, también, chicos, no van a ir a buscar de frente al ex. ¿Qué es lo que haces? Buscar un intermedio. Entonces, lo propio ocurre aquí, ¿ya? No, entonces el que es comunista, socialista, se ve decepcionado y lo que hace es abrazar una corriente ideológica, no ir al capitalismo tampoco, ¿no? Entonces, ¿a qué tendencia ideológica se pone de poquito de moda? El nacionalismo. Comienza a exacerbarse, perdón, las ideas nacionalistas y esto genera guerras sociales internas, ¿no? Los conflictos entonces por eso dejaron de ser globales para pasar a ser regionales, locales, por recursos o por diferencias étnico-religiosas. Así tenemos los casos de la guerra del Golfo Pérsico y la desintegración de Yugoslavia, ¿correcto? Sobre todo la desintegración de los países eslavos. Surgió el chauvinismo eslavo, ¿correcto? ¿Ya? Y eso lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué ocurre en la región balcánica? La que tambalea después de la desaparición de la Unión Soviética, ¿no? Con la desintegración de la Unión Soviética, el único foco que quedaba con una autoridad socialista, comunista, era pues Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, la cual también termina resquebrajándose, ¿no? Ya porque no tenía apoyo de la Unión Soviética. En lo económico, es la hegemonía económica mundial de Estados Unidos, la Unión Europea y el bloque chino-ruso. Ya mira, hegemonía económica de Estados Unidos, la Unión Europea y el bloque chino-ruso. Y todas dentro del marco capitalista. El impulso a la privatización de empresas y recorte de los derechos laborales. Ojo, cuando surge esto del neoliberalismo, ¿ya? Entre los preceptos de la corriente ideológica neoliberal está la llamada flexibilidad laboral. La flexibilización o flexibilidad laboral, ¿correcto? Lo cual implica justamente acabar con cualquier tipo de políticas que generen estabilidad a los obreros o trabajadores. Y eso ya no existe, en el Perú también no existe. Recuerda que en el Perú el personaje que introduce, ¿no?, el modelo neoliberal hacia el extremo es justamente el ex dictador Fujimori, ¿correcto? El dictador Fujimori es el personaje que nos trae este modelo neoliberal y para eso cambió la Constitución. Y con la Constitución justamente nueva, la del 93, se recortaron. ¿Qué se recortaron? Se desaparecieron, se extinguieron los derechos laborales. Hoy ya nadie tiene esa estabilidad laboral que se tenía en antaño. Es uno de los preceptos del orden neoliberal, ¿ya? La flexibilidad laboral. Además, que los recursos de tu nación o tu estado ya no estén en manos del Estado, sino que el dueño de los recursos sean privados.
privatización. Así como en el comunismo muchos critican el tema nacional de nacionalizar o de estatizar las empresas, el otro lado también, el comunismo, es una manera exacerbada de pensar en todo privatizarlo. Privatizar hasta el aire. Recuerda que cuando Fujimori hizo eso con el cambio de la Constitución, ya comienza la privatización de todas las empresas. Todo lo privatiza, solo le faltó privatizar el aire, el agua y el aire. Por suerte, ¿no? De ahí todo fue privatizado. Y el Estado se quedó sin nada en sus manos, sin ningún tipo de recurso para manejar. Hoy vemos algunos efectos negativos de ello, ¿no? Como en el tema, por ejemplo, del cobro de la energía, el cobro de la luz, los combustibles, ¿correcto? Al no quedar nada en las manos del Estado, pues ahí están las consecuencias. Las empresas privadas ponen el precio a su parecer. Cuando tienes una empresa del Estado, el Estado no necesariamente quiere ganar, puede perder, no hay problema, ¿correcto? Parar un precio más bajo y subvencionar. Pero cuando tienes una empresa privada, la empresa privada no piensa en subvencionarte, ellos quieren ganar, ganar. ¿Está bien? Entonces por eso los precios no van a bajar. Lo que es diferente en otros países. Bueno, entonces, esto por parte del modelo neoliberal, repito. Con la nueva Carta Magna en el Perú, Fujimori trajo e insertó ese modelo neoliberal que acabó con cualquier tipo de, por ejemplo, estabilidad laboral. Pregúntale a tu abuelito en sus tiempos, ¿correcto? En sus tiempos de tu abuelito, cuando alguien ya acababa el colegio, bueno, si bien es cierto, algunos se preocupaban por un estudio más, por un estudio superior, una carrera, bueno, y si no se daba de esa manera, pues pensabas en qué trabajar, en qué fábrica, qué empresa, ¿no? Qué industria ir y trabajar, ¿correcto? A qué dedicarte. Y prácticamente cuando tomabas un trabajo en esos tiempos, pregúntale a tu abuelito en sus tiempos, una vez que entrabas al trabajo, difícilmente lo ibas a dejar, porque ese trabajo prácticamente era para toda la vida. En los años de nuestros abuelos, cuando ellos iban al trabajo, prácticamente tenían que pensar dónde trabajar porque ese trabajo era para casi toda la vida, porque era difícil que lo perdieras, porque tenían que indemnizarte y darte una barbaridad de plata si es que te querían fuera del trabajo, ¿correcto? Ahora, en cambio, tu abuelo se sorprende de ver cómo tú, tu hermano mayor quizá que trabaja, tus hermanos mayores que quizá trabajan, ver que tu hermano cada 2, 3 meses está en una nueva chamba. En esos tiempos no era así, pues para tu abuelo es algo raro ver que sus nietos están cambiando de trabajo a cada rato, cada 2, 3 meses, cambian de trabajo más que de su ropa interior, ¿cierto? Es porque aún así, hablamos de trabajos formales, en las empresas, por ejemplo, los ingenieros, ¿no? Ustedes ingenieros van a ir y trabajar en diferentes empresas, van a ver que, si bien es cierto, recibes algunos beneficios, que a eso le llaman estabilidad, a eso le llaman trabajos formales, por recibir algunos beneficios, pero no hay ningún contrato que te diga que vas a trabajar toda la vida por una empresa. Los contratos son por 3 meses, 6 meses, un año, con ciertos beneficios, pero una vez que acaba el contrato, chao, no hay nada que amarre y obligue a la empresa a volver a renovarte el trabajo. ¿Ya por qué? Por el tema de la competitividad, la flexibilidad. Ya, eso no ocurría antes, pues eso era imposible pensar en los años 80. Bueno, entonces, son pilares del modelo neoliberal. Tu profe de economía te lo ha explicado, ¿no? La privatización de todo, los recursos, la flexibilidad laboral, ya son dos de los principales pilares en los cuales se sostiene el neoliberalismo. ¿Ok? Bueno, ya. El fortalecimiento también del mercado global, la promoción de las TLCs, o los acuerdos de libre comercio, y los bloques comerciales. ¿Correcto? En lo cultural surgió la llamada aldea global del conocimiento y la cibercultura, puesto que se masificó en los años 90, entre los años 90, el uso, por ejemplo, de las herramientas tecnológicas como las computadoras. Pregúntale a tu papito, se debe acordar, cuando en sus tiempos que iba al cole, ¿ya? Cuando tu papito iba quizás al cole, a su secundaria, ¿qué ocurrió? Fue al cole y recuerda que en su cole en esos tiempos, hoy bueno, computación, llevan laboratorio, cómputo, hasta en los colegios del Estado, ¿cierto? En esos años no, pues, entrando a los años 90 llegaban las primeras computadoras. Aquel cole que tenía sus 2, 3, 4, 5 computadoras, pues era algo, ya de un level pues elevado, ¿no? Ya a otro nivel. Ya, y yo recuerdo esas computadoras, eran pues esas primeras computadoras que llegaron, eran unas computadoras blanquitas que luego se ponían amarillas, con atrás una caja enorme que venía atrás
esas computadoras, ¿ya? Venían una caja, un cajón, ¿no? Prácticamente venía atrás de ellas, venían blanquitas, luego se ponían medias amarillas ya con el pasar de los meses, y luego llegaron las de color negrita, ¿no? Las primeras computadoras. Claro, en esos tiempos llegaban las computadoras, pero todavía no había internet. Hasta los años, recuerdo, 88, 85, 89, pregúntale a tu papito, tu abuelito, se van a acordar, lo más moderno que alguien puede tener en su hogar, en su casa, era pues una máquina de escribir, ¿no? Un tecladito donde ponías una hojita con una especie de, con una cinta, ¿no? Donde tecleabas y la cinta se impregnaba en la hojita, ¿correcto? La famosa máquina de escribir, ¿no? Y tú pregúntale a tu papito, se va a acordar. Quizás tu papito también tenía sus recursos y su abuelito le compró su máquina de escribir. Ya ves, algunos de verdad, no te miento, ¿no? Si está tu papito, tu mamita ahí al costado tuyo, o si está escuchándonos, se va a acordar, le va a dar nostalgia, recordar que tenía su máquina de escribir. Algunos inclusive la guardan aún como un adorno. Está ahí, el abuelito la tenía, ya quizás el abuelito trabajaba ahí al frente de la municipalidad, pico, ¿no? Con su tecladito, con su máquina de escribir y se recurseaba, haciendo documentos. ¿Ya? Sí, hay lugares que lo usan, ¿ah? Hay lugares que lo usan. La máquina de escribir era lo más sofisticado. Eras pituco si tenías la máquina de escribir en los años 80. ¿Ya? 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 Ahora, luego llegó la computadora, ¿no? Entonces ahora ya todo se tecleaba, pero en tu pantalla veías, lo perfeccionabas, salía con margen, te olvidabas de esos errores que salían en la máquina de escribir, te salía cuadradita y la mandabas a una impresora, ¿correcto? Algo que pues era nuevo también, el boom, ¿no? Usar tu impresora. Era lo más moderno, ¿ya? Y luego de los años 90, 93, 94, 95, por ahí pregúntale a tu papito, comienza a llegar la era del Internet, ¿correcto? Comienza a llegar el Internet. Y también comienzan a llegar las comunicaciones a ser sofisticadas. Pregúntale a tu papito, a tu abuelito, se van a acordar de esos primeros equipos móviles, los famosos celulares, de esos tiempos. ¿Sí? No sé si alguno guarda esa reliquia, o tu abuelito por ahí te comentará, tu papito también se van a acordar, lo vieron. Exacto, los famosos ladrillos, unos negritos oscuritos, ¿cierto? Grandes y pesados, unas rocas eran. Ya, llegaron entonces. Y también era pues el boom, la sensación, usar esos equipos, esos celulares, wow, con su ladrillazo, ¿no? Andaban pues en las calles. Y lógicamente todavía pues algunos podían tenerlo, ¿no? Se fue esto masificando, los equipos móviles mejoraron, se hicieron más pequeños, comenzaron a reducir de tamaño, más ligeros, más livianos, las comunicaciones hicieron más fáciles, antes era caro llamar a alguien a un celular, ¿correcto? Era muy caro llamar al celular, las computadoras mejoraron, se hicieron también más prácticas, ¿ya? Más dóciles, el Internet comienza poco a poco a masificarse y esto tuvo un objetivo, en realidad. Esta innovación en la tecnología, ¿qué objetivo tenía? ¿El trasfondo cuál era? La dependencia tecnológica por parte de la población. ¿Se logró? Sí. Hoy tú eres totalmente dependiente de esa tecnología, de esas herramientas. Hoy en día, ¿tú qué haces si no hay internet, si no hay celulares, si no hay computadora? ¿Qué haces? ¿Cómo irían las comunicaciones, las coordinaciones, el crecimiento empresarial, ¿no? Las coordinaciones empresariales, bursátiles, sin herramientas tecnológicas, ¿cómo serían? Volveríamos otra vez a los años 80, donde era pues difícil, había que ir, viajar, el tener el teléfono en casa, el fijo, llamar, y bueno, pues no había intercambio de información como hoy. Hoy la información llega en cuestión de minutos, segundos, tú lo compartes, tú lo transmites a través de, lógicamente, las redes sociales también, aparecen las redes sociales, ya, entrando en los años 2000, y con estas redes sociales se masifica aún las comunicaciones. Hoy nos podemos enterar de lo que ocurre en el mundo solamente haciendo clic. ¿Correcto? Ya, eso se llama silvicultura aldea global. Se eliminaron así o se superaron el tema de qué? De las diferencias o las distancias físicas. Ya no es necesario ir y viajar a un lugar para poder intercambiar la información. Ya no, ahora todo es vía virtual, ¿no? Muy bien, entonces el objetivo de esta innovación tecnológica. Bueno, asociado a esto, ¿correcto? Ya todo el contexto de los 80s a 90s, entrando en los 90s comienza pues esta era de las tecnologías. Pero aún todavía subsistían algunos conflictos, ¿ya? Los conflictos regionales.
los conflictos regionales o locales, como acá Yugoslavia, que era el último foco, uno de los últimos focos comunista socialista, ¿no? Fueron los conflictos yugoslavos, fueron conflictos nacionalistas que exacerbaron las diferencias étnico-religiosas locales, dando paso al nacimiento de los diversos estados independientes. Recuerda que Yugoslavia fue fundada por un tal Tito, ¿correcto? Un tal, el líder de esta Yugoslavia fue un tal Tito, o Broz, correcto, Piera Broz. Este Tito funda la Yugoslavia, dominada principalmente por población serbia, o por el Estado serbio. La región yugoslava era ocupada por serbios, principalmente serbios, la mayoría eran serbios, croatas, bosnios, albaneses y kosovares, entre otros más. La principal carga poblacional estaba en los serbios, luego estaban los croatas, ¿ya? Los bosnios, los albaneses, digamos, eran la mayor cantidad de la población. Pero además estaban muy diferenciados. La mayor parte de la población era pues musulmán. También había población ortodoxa, población cristiana, católica. Pero el grueso de la población estaba entre los musulmanes y los ortodoxos, lo cual pues rivalizaban constantemente, ¿ya? Entonces esto se da por la agudización de los conflictos étnico-religiosos. Los sectores nacionalistas demandan independencia regional, pero Serbia se negaba. Son potencias extranjeras, las potencias extranjeras buscaban instaurar el neoliberalismo en la región balcánica, toda esta región balcánica. Muy bien, llegan a su cúspide estos conflictos, cuando está en el poder ya no está Tito, ahora está Slobodan Milosevic, ¿correcto? Gobernante serbio de Yugoslavia, el cual inclusive dentro de sus políticas llegó a establecer la limpieza étnica, o sea, copiar lo que los alemanes en su momento hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Así entonces, de los años 91 al año 2001, correcto, comienzan las campañas militares. Bueno, tuvo una década de campañas militares en la región balcánica. ¿Ya? Serbia, por un lado, evitaba a toda costa que los países buscaran separarse. Los movimientos regionales los combatía, pero a través ya de políticas que iban contra actos de lesa humanidad, ¿no? El caso de Eslovenia, año 91, se firman los acuerdos de Brioni, que puso el fin a la guerra de los 10 días y permitió la separación de los eslovenos, ¿ya? Luego Croacia, una dura guerra también, en el año 91-95, entre croatas y serbios. Finalmente termina con el retiro de Serbia y el control total croata de su región, ¿correcto? Es una gran rivalidad que siempre va a tener serbios y croatas. Cuando veas en los mundiales o en los partidos en Europa, por ejemplo, en los eventos deportivos, en el fútbol, croatas y serbios, eso es un clásico. Ya, es un clásico. Vas a ver que prácticamente se parten el alma en la cancha, ¿no? Nadie quiere perder porque hay una gran rivalidad histórica entre croatas y serbios. Bueno, el caso de Bosnia también, Bosnia-Herzegovina, en el año 91, comienzan también las hostilidades por parte de los movimientos nacionalistas, a lo que Milosevic, como estaba con el tema con Croacia, gastándose en la guerra con Croacia, gastándose en el bloque con Eslovenia, y su ejército tuvo que movilizarlo a Bosnia. En Bosnia decidió aplicar la limpieza étnica, ¿correcto? Decidió aplicar la limpieza étnica, acabar con la población bosnia, ¿está bien? Para tratar de que la población serbia en Bosnia tuviera el control. Entonces, en este contexto interviene Estados Unidos y la OTAN. La finalización de la guerra se da con la firma de la paz de Dayton, que pone fin el momentáneo y la separación posterior de Bosnia-Herzegovina. ¿Ya? Y entre bosnios y Herzegovina también hay una disputa, ¿no? Pero bueno, lograron separarse de Yugoslavia. El tema Kosovo. Bueno, en realidad el tema Kosovo implicaba a casi todos. Ya el tema regional de Kosovo. El año 99, pues era reclamado por varios sectores, varios países. Ya Kosovo en realidad era una especie de, ¿cómo llamarlo? Una región, un departamento, como acá equivalente a un departamento, ¿no? Ya no era pues un estado propio antes de Yugoslavia. Era simplemente una provincia. Que bueno, finalmente reclama su independencia, ¿no? Los kosovares. Pero en el caso de Kosovo había población albanesa. Hay población albanesa, albaneses, kosovares y serbios. Por eso la disputa entre los tres países. Bueno, se da la intervención de la OTAN finalmente en el año 99 y para el año 2008, y después de cuánto, de crudos enfrentamientos, se logra la independencia finalmente de Kosovo. ¿Correcto? La independencia a reconocer de la región kosovar. Muy bien. Ya, eso es por el tema Yugoslavia, ¿no? Finalmente se desintegra y Serbia, bueno, ese era el estado más grande, termina separándose y todos dividiéndose en la región balcánica. Otro punto también de conflicto local, regional, el tema del Golfo Pérsico. ¿Ya? En el Golfo Pérsico, la región, lógicamente, con interés sobre el petróleo.
Ya, aquí. Bueno, los antecedentes. La rivalidad que siempre hubo entre iraquíes e iraníes. El conflicto que se dio en el año 80-88. En los años 80 era la tendencia, esa guerrita que se hizo fuerte entre iraníes e iraquíes. Irán, inicialmente, recuerda, era un allegado, no voy a decir aliado o amigo, pero sí un allegado, un conocido del capitalismo americano. Y los ingleses y americanos pusieron su billete en Irán para tener control y acceso hacia la región rica en petróleo. Pero los iraníes se convirtieron en un monstruo, le dieron la espalda al capitalismo y buscaban dominar la región, ¿correcto? Así entonces Estados Unidos buscó otro monstruo para enfrentar a Irán. Este era Irak. Eligió a los iraquíes y a Saddam Hussein como un aliado, ¿correcto? Saddam Hussein llega al poder y recibe el apoyo americano, con el objetivo de que, bueno, pues de que Irak se le haga frente a Irán y le pega a los iraníes. Le da armamento, financiamiento, le da tanques, ¿no? Y esto motiva a que Irak crezca y sea así temido. Le pega a los iraníes, pero también vienen y le pegan a los saudíes, le pegan a Kuwait, le pegan a toda la región y comienza Saddam Hussein a buscar expandirse en la península balcánica, perdón, en la península arábiga, tomando el control de Kuwait, que fue la primera que invadió, y luego territorios saudíes. El objetivo de los iraquíes era tomar control del Golfo Pérsico, de todas las salidas del Golfo Pérsico, para dominar y cobrar el peaje de la salida de los barquitos de petróleo hacia, hacia luego el canal de Suez, ¿no? En Egipto. ¿Ya? Entonces, sin darse cuenta, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos hizo lo que hasta hoy hace en el mundo, crear monstruos que después le dan la espalda, ¿no? ¿Ya? Entonces, Saddam Hussein se quedó con todo el armamento y financiamiento que le dio Estados Unidos para poder atacar a la región. Entonces, Estados Unidos tuvo que entrar e ir a pegarle a los iraquíes. La primera guerra del Golfo, claro. Causa entonces el control sobre el petróleo, el precio del petróleo, la hegemonía sobre la región del Medio Oriente. ¿Ya? Irak quería tomar el control para ellos poner el precio del petróleo a su gusto. Eso motivó una crisis, lógicamente, ¿no? En manos de un solo vendedor o ofertante no puede estar el petróleo, eso es peligroso, ¿ya? ¿Okay? Entonces sale la primera guerra del Golfo en el año 90 al 91. Irak termina invadiendo Kuwait, 2 de agosto del año 90. Estados Unidos interviene, pues sus empresas petroleras se ven afectadas en Kuwait, ¿no? Se ven afectadas y encabezan una coalición internacional junto con los ingleses, ¿correcto? Se imponen sanciones económicas, embargos petroleros y control de sus armas de destrucción masiva, supuestamente que tenían los iraquíes, ¿no? Muy bien, entonces se restringe, se le da castigo y sanciones a Irak de manera económica, pero a Hussein se le deja en el gobierno, ¿correcto? Se dejó el gobierno a Hussein usando como pretexto para próximas guerras. Bueno, la primera guerra del Golfo fue el primer conflicto bélico televisado en tiempo real, donde la guerra, recuerda, lidera el famoso George Bush padre, ¿correcto? Lidera la campaña, ojo, de la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, luego viene el tema Afganistán, ¿ya? ¿Qué pasa con el tema Afganistán? En el caso de Afganistán, el problemita era, ¿ya? Aquí que los soviéticos querían tomar territorio, los soviéticos querían tomar territorio, correcto, los soviéticos querían tomar territorio de Afganistán y también dominar la región del petróleo, correcto, a lo cual Estados Unidos lo que hace es apoyar, ¿no? A Afganistán, al grupo, los famosos talibanes, ¿te acuerdas? A Osama Bin Laden. La CIA lleva a los talibanes al poder en Afganistán. Dentro de esos talibanes habían grupos como el grupo, el famoso Al-Qaeda, ¿correcto? ¿Qué sucede? Al-Qaeda, año 2001, da un golpe a los americanos, ¿no? Un golpe letal, un acto terrorista, pues, de una magnitud no antes vista en el mundo, ¿no? El derrumbe de las Torres Gemelas, ¿no? Estrellando 2 avioncitos en las famosas Torres Gemelas y uno en el Pentágono. Entonces esto motivó que Estados Unidos declarara la guerra a una serie de países, lo que los llamó el eje del mal. Entre ellos, Irak,
Afganistán, ¿correcto? Y Al-Qaeda en este grupo, también Corea del Norte entró en ese grupito. ¿Te acuerdas? También a Corea del Norte lo introdujeron en este eje del mal. ¿Ya? Ya, entonces estableció la famosa Operación Libertad Duradera, que atacó a Afganistán para perseguir a Osama Bin Laden, que al final lo encontraron en Afganistán, no estaba en Pakistán, según los informes, y los informes oficiales, en Pakistán fue asesinado, ejecutado Osama Bin Laden, ¿correcto? ¿Ya? Bueno, luego se dio la Segunda Guerra del Golfo, puesto que, ¿qué había pasado? Bin Laden había realizado este acto terrorista en el año 2001 de tumbarse las Torres Gemelas con el apoyo de Irak. Es más, parte de los talibanes y de Al-Qaeda se escondía en territorio iraquí. Ya se acusó a Irak de refugiar a miembros de Al-Qaeda y poseer aparte arma de destrucción masiva, que hasta el día de hoy estamos esperando que nos presenten armas de destrucción masiva, ¿no? Nunca las encontraron. Saddam Hussein entonces así, en este contexto, fue depuesto. Ahora sí Estados Unidos invade Irak, ya no para hacer cambios políticos, económicos, ya no, ahora sí para sacar al régimen, sacar al presidente, ¿no? En este caso Saddam Hussein fue depuesto, capturado, enjuiciado y asesinado, ¿no? Su sanción fue, se ordenó su ejecución, ¿correcto? En el 2003. Así entonces Estados Unidos dejó bases militares en Irak, y lo hemos visto durante muchos años, en Afganistán y en Irak, sobre todo en Irak. Recuerda que para esos años 2000, 2001, 2002, también se acuerdan tus papitos, estaba de moda la chamba en Irak. Muchos peruanos también fueron a Irak, pagados por Estados Unidos, ¿correcto? Que te financiaba y te pagaba un buen dinero, ¿no? Por ir a Irak a cuidar las bases militares. Un buen billetito, ¿ah? Por si acaso. Varios peruanos fueron a Irak, ya, y son testigos de esta situación, cómo el gobierno de Estados Unidos pagaba. ¿Por qué? No quiso mandar a su gente, ¿no? Le quiso pagar a otra gente, y muchos latinos fueron para pelear por el ejército norteamericano o para colaborar con el ejército norteamericano en las bases militares en Irak, ¿ya? Hasta el día de hoy, que había muy pocas, ¿no? Justamente cuando llegó al poder el Zambito en Estados Unidos, ¿cómo se llamaba? Barack Obama, ¿no? Cuando llega al poder Obama, lo que hace sí, Obama es retirar un gran contingente, una gran parte de los soldados norteamericanos y las bases militares americanas de Irak, ¿correcto? Para que ellos ya manejaran su propio destino. Pero de todas maneras, todavía tienen bases ahí con el objetivo de que, según ellos, siguen buscando las armas de destrucción masiva, ¿no? Que en realidad es controlar el petróleo. Muy bien, después de esta situación, comienza el proceso de la primavera árabe. Algunos bautizan a este periodo del año 2000 para adelante, perdón, del año 2000 para adelante, ¿ya? La primavera árabe, que son una serie de movimientos políticos producidos en el norte de África y Próximo Oriente contra las dictaduras despóticas y hereditarias de la región. ¿Está bien? En esta región del norte de África, muchos de estos regímenes, lógicamente musulmanes, ¿ya? Casi todos, bueno, todos ellos musulmanes, son manejadas por la cuestión hereditaria, ¿no? Los sultanes, ¿no? Por ejemplo, están entre algunos de ellos gobernados por el sultán de tal ciudad, ¿no? Los jeques. Son dictaduras. Ahí no hay régimen democrático, nada de ello, ¿no? Son dictaduras hereditarias, ¿correcto? Ya que llevan varias décadas en el gobierno, en el poder. Y no hay cambios, pues, que llegue a la mayoría de la población. Sí, bien, entonces se sostienen económicamente, pero no hay, pues, inversión en la población, no hay un desarrollo más equitativo para la población. Es por eso que un sector de la población, también bajo la bandera nacionalista, lo que hacen es, ha buscado tumbarse estos gobiernos, estos regímenes, y ya se ha dado, ¿no? El caso de Libia, Túnez, ¿correcto? El Siria es el caso más dramático por el día de hoy, o en estos últimos años. Siria ha sido bombardeada por todo el mundo, porque aparte de que hay un grupo nacionalista que quiere quitar el poder a la familia de los Bashar al-Assad, está la intromisión de los rusos, la intromisión de China, la intromisión de los Estados Unidos, ¿correcto? Y dentro de su territorio, el propio gobierno sirio, que se bombardea a sí misma, bombardea la zona donde están los dos principales sectores de ultra islamismo, ¿no? Que son el ISIS y el Estado Islámico. Bombardea sus propias ciudades, ¿no? Para acabar Profe, con los una agentes de pregunta. ISIS y el Estado Islámico. ¿Ya? Y entonces, eso lo has escuchado, ¿no? El tema de Siria. En la noticia lo hemos visto, lo vemos. Profe, ¿me escucha? Sí, dime, Bueno, hijo, no te escucho bien. no, creí que lo estaba mal. Una pregunta, ¿por qué Siria es tan importante? Siria, a ver, ya no te escuchaba, ahora sí, a ver. Siria, ¿por qué es importante? Me preguntabas, ¿no?
Sí, porque es importante ahí donde se han metido todos. Ya, Siria, en realidad, si te das cuenta, mira la ubicación estratégica. ¿Dónde está Siria? En la puerta de entrada. Es una bisagra para entrar, ¿dónde? A la parte oriental del Mediterráneo. Y esa parte norte que controlas, ¿con quién está colindando? Muy cerquita al canal de Suez, que sale por Egipto. Es otra puerta para la entrada ¿de qué? De petróleo. Aparte que Siria tiene petróleo. Siria tiene petróleo. En su desierto, Siria tiene petróleo. Igual que lo tiene pues los saudíes, en Yemen, en Qatar, en Egipto. Siria también tiene petróleo. No en grandes cantidades, pero tiene petróleo. Además, mira su ubicación. Es una bisagra, es un camino recto que sale del Mediterráneo Oriental. ¿Para dónde? Para los países, inclusive también hasta balcánicos, ¿no? Para los países de Medio Oriente, y sales hasta los países, aparte que sales a la región del Mar Negro, a la zona del Mar Caspio y a territorio de Europa Oriental. ¿Ya? Entonces es una ruta, justamente parte de una gran ruta comercial. Es por ello el interés del control de esta región. Aparte que es vecina también de Israel. Y recuerda que Israel es aliada del capitalismo, aliada americana. Entonces necesita un vecino para fortalecerse en la región. Ahí están los intereses de Estados Unidos, ¿no? Recuerda que Israel prácticamente es una Estados Unidos camuflada. Y como eso lo sabe Rusia, Putin metió las narices ahí. Como eso lo sabe China, China también ha metido las narices ahí. Y es más, hasta Putin dice que financia a algunos sectores de ISIS. China financia algunos sectores del Estado Islámico. Es por eso que es tan compleja la situación de Siria. ¿Ya? Porque es una región bisagra. Porque, profe, no en otras regiones, ¿por qué no? Pues si te das cuenta, otras regiones, ¿qué necesitas? O sea, ¿para qué vas a meterte a Marruecos, Argelia, Túnez, Libia? Si están cerca Francia, Italia, aliados capitalistas, ¿te das cuenta? En cambio, Siria está rodeada por zonas musulmanes, zonas estratégicas, que no son de fácil dominio por parte del capitalismo americano. Estados Unidos hasta el día de hoy, su lucha y su mira está siempre en buscar el dominio de estas zonas musulmanas. Es hasta el día de hoy su objetivo, que es la única región que le falta dominar. O sea, el capitalismo y Estados Unidos ya domina el mundo. China también está haciendo lo propio. Pero ¿qué región le falta a ambos? Sobre todo a Estados Unidos. ¿Qué región les falta? ¿Qué región hasta hoy les es difícil dominar? Controlarla política y económicamente. A los países musulmanes, a los países árabes, a los países musulmanes. Entonces, con estos países musulmanes, ¿quién está ahí estratégico? Siria, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces eso pasa con este tema de Siria, por eso los bombardeos, los problemas que hay, ¿no? En la región, ¿ya? Ahí están Estado Islámico, ISIS, que quieren tomar el control del gobierno en Siria, ¿no? Derrocar al régimen para poder tomar el control y lógicamente también hacer lo propio, ¿no? ¿Para qué quieren también tomar el control del petróleo? Es lo mismo que pasó con Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda, ¿por qué toma la región de Afganistán? Toma el petróleo, toma el control de recursos, ¿qué hace? Hace billete. ¿Y qué preparó? Atentados. ¿Ya? Lo propio se espera que ocurra si, por ejemplo, ISIS o el Estado Islámico toman algún control de algún gobierno en estos países. ¿Está claro? Bueno, entonces es el tema político que tenemos en esta región de Medio Oriente. ¿Claro está ahí, muchachos, entonces? Muy bien. Entonces, gracias por la atención.